Adiós. Bueno, pues ahora sí damos comienzo. Bienvenidos a toda la comunidad de mosqueteros que nos están escuchando a través de Discord. Les recuerdo que Mosqueteros es un trail o una iniciativa o más bien para asegurar y promover el contenido de calidad dentro de Steam. Así que también le doy un muy cordial saludo a todos los usuarios de Steam que nos están escuchando. Arriba Steam, chinga. Arriba Steam. Eso. En este preciso momento, en el Discord hay pues bastantes personas conectadas. No veo el número total, pero bueno, estoy seguro de que el día de hoy pues todos ustedes tendrán la oportunidad de participar en el chat general y nosotros estaremos leyendo sus comentarios, así que si tienen algún comentario que decir acerca del tema que vamos a estar abordando, con todo gusto empiecen a participar. Lo mejor de este programa es siempre conocer la opinión de ustedes que están escuchando. Nos dicen que se escucha un poco de eco. Ya está, no. Ahí está. Se debe de escuchar mejor ahora. Díganme si se escucha mejor ahora. Mientras tanto, pues les comento. El tema del día de hoy es un mapa en metamorfosis. Geopolítica del futuro. Geopolítica del futuro. Geopolítica del futuro. Me Sí, encanta todo este pinche pedo, güey. ¿Por qué? Porque geopolítica del futuro, güey. Pinche Megatrick, güey. Así como. ¿Te imaginas tantas cosas que puedan pasar, güey? Exactamente. Además, recordemos que Cyberpunkers, entre otras cosas, además de ser divulgadores culturales y divulgadores científicos, somos fanáticos de la ciencia ficción. Entonces la geopolítica del futuro tiene mucha tela que cortar en los temas de ciencia ficción. Y por ahí podremos hablar pues de algunos libros bastante interesantes como Roma Eterna o como Estados Unidos de Japón. Bueno, pero empecemos por el principio. No sé si por ahí hay alguien que me diga si ya se resolvió el problema del eco. Y comenzamos. Bueno, el día de hoy tenía pensado invitar a un gran geopolítico que es Jorge Vázquez Piñón. Además es escritor de ciencia ficción y además tuve la fortuna de que me diera clases de historia de la novela. Él no pudo asistir por el hecho de que da clases a esta hora precisamente, pero nos recomendó un libro para que pues desmenuzáramos estos temas desde el ámbito académico. Este libro se llama Choque de Civilizaciones y está escrito, por ahí tengo el nombre, tiene un nombre como Hosbrook, algo así, Huntington, Samuel P. Huntington, El Choque de las Civilizaciones. Y la reconfiguración del orden mundial. En realidad es un libro pues ya algo viejo. Casi todo lo que nosotros estamos estudiando a partir de Cyberpunkers ya tiene algunas edades. Este fue editado en 1997, pero nos describe de una manera sorprendente cómo describe el mundo en el que ya estamos viviendo, que en realidad pues no somos nada accidentado ni hay nada nuevo bajo el sol, sino que el mundo en el que vivimos ya alguien lo había pensado y era muy fácil de predecir. Reinaldo, qué bueno que nos estás escuchando. El canal de texto es el canal general. Por eso estamos leyendo este mensaje y si tienes algún comentario lo leemos en el canal general. Muchísimas gracias. Entonces, empecemos por el principio. ¿Qué es la geopolítica? ¿Qué es la geopolítica? ¿Qué es la geopolítica? Usted que sabe más, señora Asdrúbal, ¿qué me puede decir qué es la geopolítica? Bueno, dentro de mi estuche de monerías tengo uno que es clases de geografía. Yo di clases de geografía de forma profesional. Te digo que tú eres hasta pinche doctor, cabrón, vale verga. A mí me gustaba a mis alumnos de bachillerato decirles
que en un principio Ajá. el mundo era como una piedra, con musgo arriba, sin fronteras. Fue a partir de la tradición griega que se crea la idea de la nación. Okay. Ya existía la idea de las ciudades, una ciudad con sus límites, con sus leyes, pero después se crea la idea de las naciones en Grecia. Los griegos crean las naciones, y más específicamente se crean en un momento llamado las Filipinas, o las Filipadas, o las Filipais, ¿no? Depende de cómo te lo hayan enseñado en la prepa. Exacto. Después de ese momento, un momento muy tardío en la historia, hablamos del siglo IV antes de Cristo, no existían las naciones. Y las naciones son consecuencia de la guerra. Ajá. Fue a partir de que otros individuos, otros seres humanos, se dieron cuenta de que había humanos más poderosos porque se estaban aliando a niveles regionales, a niveles nacionales, Ajá. de grandes territorios, que dijeron, oye, nosotros también nos tenemos que unir para poder defendernos de ellos. Ajá. Entonces las naciones son una consecuencia de la guerra. Me dirán muchos que hay otras cualidades de la nación, como lo son el comercio, como lo son las leyes, pero esos son accesorios, porque las ciudades ya tenían comercio entre ellas y ya tenían los sistemas legislativos naturales. Okay. Entonces podemos entender que la geografía humana no es otra cosa más que determinar qué individuos están bajo ciertas condiciones militares, comerciales y legislativas. Pues sí. Eso es la geopolítica. En pocas palabras, es como el inicio de partirse la madre por ganar territorio. Por ganar territorio, por ganar recursos. Por ganar, güey. Y por algo muy indispensable, que es por tener la razón. Casi por ser el número uno, güey. Ahí está. Sí, no. Mucho tiene que ver con el ego, sí. Pero también debemos de reconocer que muchas guerras se hicieron por la necesidad. Por ejemplo... Tú tienes agua, yo no... Ajá, tú tienes agua, yo no. Por ejemplo, ahorita Omar es un germófilo, ¿se dice? Bueno, un apasionado de la cultura germana. Entonces él sabe que hubo unas guerras normandas que ocurrieron por una glaciación. De hecho. Y los pueblos más al norte tuvieron que entrar en guerra con los pueblos más al sur. Sí, no sí. porque se cayeran mal, ni mucho menos, al contrario, eran prácticamente la misma civilización. Por un territorio básicamente más fértil para Exactamente. poder sobrevivir. Entonces, la geopolítica es eso. Es darnos cuenta de que hay humanos que viven bajo ciertos estándares de ideas y que van a defender esos estándares por motivos nacionales, por motivos que le vienen a sus beneficios naturales. Después viene una enorme construcción y tejido del mundo que conocemos, del planeta Tierra que conocemos. Si nosotros les preguntamos a cualquiera de nuestros radioescuchas, es más, para que participen un poco, queremos saber, pongan en los comentarios de qué nación son. Ah, exacto, güey. Queremos saber de dónde nos están escuchando y darnos cuenta de que todos tenemos mitos nacionales. Pues sí. Uh-huh. La historia la escribe quien gana. Eso también es cierto. Y estos mitos nacionales, es decir, la larga construcción de la historia que nos ha entregado el mito de la nación, es de donde debemos partir para crear las naciones del futuro, que a final de cuentas son el tema de este podcast, ¿no? Güey, las naciones. Las naciones del futuro. Muy cabrón. Sí, y además debemos de pensar una cosa. Actualmente estamos en un proceso de globalización. No. Esa globalización es cultural y nacional. Antes del siglo XIX era insólito que no existieran aranceles mercantiles. En 1993 nace la Unión Mercantil de América del Norte,
o el TLC-CAN, Ah, que de alguna manera resume una identidad comercial de México, Estados Unidos y Canadá. O sea, somos una misma nación a medias. no mames, sí, güey. Claro, no compartimos las leyes, no compartimos el territorio, pero compartimos el comercio. Ajá, sí, güey, lo que te iba a decir. En el año 2000 se crea la zona euro, consecuencia de la Unión Europea, que también, y ahí ellos desaparecen la frontera. Esto de la globalización lo podemos empezar a comprender como la geografía de bloques continentales. Y esto es interesante si nos ponemos a pensar que las naciones primigenias, las naciones originales eran muy pequeñas. En primer grado porque para tener el control de una nación, para tener el control de una civilización ocupas tecnología. Ahorita en México, nuestro ciudadano presidente don Enrique Peña Nieto Pues, sí. se da cuenta de que hay un pedo en Nuevo Arriba León, Lord Peña, güey. de que hay un pedo en Nuevo León y no hay problema. Se sube a su helicóptero, llega al aeropuerto y en una hora está en Monterrey atendiendo el problema. Pero imagínate tú lo problemático que debería de haber sido para un tlatoani en el año 500 recorrer esa distancia a pie. Sí, porque no había caballos en la Mesoamérica, exacto, a pie. Bueno, al igual en burro. No había, no, los burros son de origen sírico. Ah, sí, sí. Sí, a pie. ¿A pie? A puro A pie. A chanclazo, güey. Entonces, tenemos que las naciones son también consecuencia de la capacidad de la tecnología que se tiene. Y entre más tecnología hay, es más posible hacer imperios más grandes. Por eso la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron tan escandalosas históricamente hablando, porque fueron consecuencia de una revolución industrial, de una revolución tecnológica que permitió crear nuevas armas como los tanques acorazados. Dejaron de pegarse a palazos, básicamente. Dejaron de agarrar mosquetas y empezaron a agarrar tanques. Dejaron de usar torres de... ¿cómo se llaman estas? No. Bueno, sí, dejaron de usar catapultas y empezaron a usar bombarderos. Pero iba a decir torres de... ¿cómo se llama con lo que pones para pintar? ¿Andamios? Andamios. Dejaron de usar las torres de andamios y empezaron a usar satélites. Y las naciones también se dieron un vuelco. Fueron los regímenes políticos más tecnológicamente avanzados los que se dieron el lujo de dibujar el nuevo mapa. Claro, y bueno, no sé qué tan enterados estén de la historia de la Segunda Guerra Mundial, pero muchos países nacieron a partir de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, Japón antes de la Segunda Guerra Mundial era un imperio monárquico. Después se convirtió en algo así como una república. Para el mundo, no para el interno. No, entre ellos siguen siendo un imperio monárquico, ¿eh? Pero bueno, Medio Oriente también se fraccionó. Ahora, este hombre de choque de civilizaciones dice que para poder hacer didáctico este momento en el que vivimos, el momento de la globalización, que ya es un momento muy tardío porque empieza con la Guerra Fría, podemos reconocer 5 culturas: la cultura norteamericana, la cultura latinoamericana, la cultura de Medio Oriente, la cultura africana europea, y ahí voy a hacer énfasis de por qué es africana europea, y finalmente la cultura profunda asiática. Ellos comparten varias cosas, pero también habla de países en conflicto cultural. Por ejemplo, y eso a mí me encanta ponerlo de ejemplo, México es un país en conflicto cultural. Ah, sí. Porque religiosamente
históricamente y podríamos decir que familiarmente somos latinoamericanos. No, es que Somos güey. más consecuentes a Sudamérica. Somos Pero- consecuentes a los venezolanos, a los colombianos, etcétera. Sin embargo, son los norteamericanos. Si tú le preguntas a un chileno, si tú le preguntas a un colombiano, si tú le preguntas a un venezolano, ¿qué opina del régimen político mexicano? Te dirán muy acertadamente que es norteamericano. Y es verdad. Y es que de hecho en simple geografía lo ves. Canadá, Estados Unidos mexicanos, es América del Norte. Y es cierto, en México en las tienditas aceptan dólares, pero no aceptan bolívares. Ajá. Hay McDonald's, es muy raro ver McDonald's, bueno, sí hay McDonald's en Colombia y en Caracas, pero no están tan Globalizados. tan naturalizados como aquí. Ahora, aquí en México también ha ocurrido fenómenos en el que el mismo mexicano McDonaldiza su tradición. Por ejemplo, el Pozozteca, Sí. o el Sanborns. El Sanborns, güey. El Sanborns o Tacópolis, Tacopolis también. o bueno, en sí México es una cultura muy norteamericana. Comenzó a crear franquicias en los negocios. Y lo único que al resto de países de Norteamérica, entiendas, Estados Unidos y Canadá, no le parece de México es que seamos católicos, no tanto que seamos hispanos, Ajá. o mayoritariamente católicos. Es neta, güey. Es neta. Qué cabrón, güey. Eso aparece en Futuri Shock, y de hecho, y en Choque de Civilizaciones, y de hecho, lo que prevén estos autores al respecto es que nos vamos a topar o con una catolización de Norteamérica Ajá. o con una presbiteritización de México. Y hablando de, tú ya sabes quién, Ajá. está precisamente pues ostentado por un partido abiertamente presbítero. Ajá. Ajá. Entonces, y esto lo escribieron en el 97. Sí. Hace 20 años ya sabían pues, que México iba a enfrentar una especie de presbiteritación. Otro país que se encuentra en conflicto es Japón y Corea del Sur. Si se fijan bien, Corea del Sur son católicos. Y Japón, a Japón lo tenemos como un país, Sí. como un país de primer mundo. Lo idealizamos mucho, sobre todo en Latinoamérica. Estamos muy enamorados de Por la Japón, influencia cultural que por el tenemos. anime, por la influencia cultural, por la migración asiática que hubo en los años 50. Pero lo cierto es que Japón, en términos matemáticos, en términos ecológicos, en términos económicos, es un país más del montón. Sí, exacto. Como Alemania en totalmente. realidad hasta cierto Ajá. punto. Es solo un país más que tiene sus problemas económicos, muy grandes problemas económicos, y que no va a calzar tan fácilmente a la cultura profunda asiática, porque los japoneses también son muy gringos, Sí. Güey, sí, también muy son cabrón, muy norteamericanos. Muy cabrón, güey. y es muy difícil que las comunidades más tradicionales de China, ya no hablar de las de Malasia O el Tíbet. o del Tíbet, pretendan mimetizarse culturalmente con Japón. Exacto. En el caso de África, tenemos que África se europeizó completamente. No hubo una modernidad de la cultura africana, simplemente se dejó absorber por la cultura europea y por eso tenemos una cultura europeo-africana. Por algo, si quieres conocer Luisiana, sabrás que todo es África-Francia, básicamente. Ajá, es más, si vas a San Petersburgo, Ujú. es pues una ciudad África-Francia. ajá, francesa, literalmente. Exactamente. Ahora, tampoco es como que las tribus más profundas, más primigenias de África estén esforzándose por crear una cultura a partir de ellas. Y eso, Todo lo contrario, están tratando de asimilarse a la cultura europea lo más rápido posible. y eso en realidad, en mi opinión, influye mucho al tema que tocamos al inicio, porque para tú poder imponer tu cultura requieres globalización, y en países como lo es de ellos, para sobrevivir van a tener que permitir ser absorbidos, porque no cuentan con los recursos como país, ni siquiera agrícolas, ni de clima,
nada que les pueda beneficiar como tal para decir me voy a volver potencia de primer mundo. Entonces, por supervivencia de su propio pueblo, yo me permito absorber y adopto la cultura de ellos para yo no quedarme completamente en el olvido. Exacto, y para continuar haciendo uso de recursos, ¿no? A final de cuentas, hay algo muy humano. Si tú te estás muriendo, si tú tienes un balazo en el hombro y te piden que le reces a un Teletubby fosforescente con tal de que te curen ese balazo, tú le vas a rezar a ese Teletubby. No tienes de otra porque no conoces más. Y ahorita todos podemos decir, no, yo soy fiel a mis ideales y todo eso, pero eso lo decimos porque no tenemos el balazo. Sí, de hecho. Entonces, bueno, ese es otro parte del mapa que nos menciona, otra parte del mapa que nos menciona este libro de Choque de Civilizaciones. Finalmente tenemos otros dos países, que sería Australia y Nueva Zelanda, muy independientes muy en realidad. independientes, y que sí están gestando una nueva versión de la Europa. Muy tradicional. En el libro aparece como un neoclasicismo. Sí. Y pues está la frontera del Magreb, que está entre Europa y África, pero que, hay que decirlo, es la zona políticamente más estable de los últimos 1300 años, porque no han modificado mucho sus avances. No obstante, sí tuvimos la primavera árabe, sí tuvimos la rebelión en Egipto, la rebelión en Siria, pero no sabemos a qué dirección va. Ahora debemos entender que globalización no es conectarse a internet. No. Globalización es permitir que la cultura de otros lugares entren a tu cultura y buscar un beneficio de que tu cultura salga a otros lugares. Exacto. Un intercambio cultural. Un intercambio cultural. Y por ejemplo, en el caso de México hay un fenómeno. Yo le llamo el efecto Sotol. ¿Qué es el efecto Sotol? Si algún mexicano nos está escuchando en el Discord, el Sotol, díganme si saben lo que es el Sotol. El Sotol es otra versión del destilado de agave, otra forma de destilarlo, muy diferente al tequila, sabe distinto, se prepara principalmente en Oaxaca. ¿Qué pasó? Que al momento en que se abren los mercados a Estados Unidos, a Europa, a China, los japoneses, los chinos, sobre todo, a los chinos les encanta el tequila, Japón igual. Creo que por cada 10 botellas de tequila que se venden, 8 se van para China o algo así. México tiene que seguir produciendo tequila, más tequila, y se pierde el Sotol. Igualmente sucedió, por ejemplo, incluso con el mezcal, aquí en Jalisco. Estuvo a punto de perderse el mezcal. En realidad pasó porque allá en Jalisco hubo cierta marca de un señor que se llama Pepe y tiene un ave en su marca. Ajá. Que realmente patrocina, por cierto. Realmente la tradición de Jalisco como tal, la bebida como tal, es el mezcal. Incluso es más puro, es más bueno. Pero al momento en que este señor cae en el exceso de comercio de su producto, él va y estafa a personas con tierras para decirles, sabes que a mí no me interesa tu mezcal no se vende, te voy a comprar porque yo estoy diciendo y aquí voy a producir tequila. Es por eso que el mezcal es realmente el artesanal, el bueno, es caro, porque no tiene una globalización permitida para poderlo producir en masa. Entonces, ¿estás de acuerdo? Eso conlleva el hecho de que en muchos lugares las cosas artesanales sean más caras que las producidas por industria, porque la mano de obra es más cara. Y ahí hubo un sacrificio cultural por un beneficio económico. Exactamente. Y no podemos decir que haya sido una tragedia. No, o sea, fue para algunos borrachos sí, pero sí. No en general. No, y además el Sotol no se perdió como tal, todavía puedes encontrar algo de Sotol. Pero ahí vamos, hay culturas más tradicionalistas que la latinoamericana. En la Revolución Popular China hubo gente
que prefería morir antes de abandonar sus tierras, antes de abandonar sus tradiciones, etc. Igual las iban a abandonar, pero bueno. No, pues más bien igual no las mantuvieron, pero bueno. Entonces, nos confrontamos a este choque de civilizaciones, porque al final sí nos conviene la globalización como planeta. O sea, sí nos conviene, si sabemos que la mejor medicina es la israelí, sí nos conviene todos tener un médico israelí. Mientras, y creo que cabe aclarar ese punto, en ese intercambio cultural no exista, el hecho de que se pierda tu cultura, que es lo que hacen muchos gobiernos, sabes que a mí no me interesa la cultura de mi pueblo, me interesa más el varo, entonces por eso se pierden tradiciones. Para que una globalización funcione, el intercambio debe ser equitativo, en mi opinión. Cierto, mira, como culturólogos tenemos una controversia que llamamos la cultura útil. La Santa Inquisición era un valor cultural, pero no estaríamos de acuerdo en que esa cultura se preservara. Actualmente hay varios conflictos culturales, como la pelea de perros, la corrida de toros, la tauromaquia, las corridas de toros, las peleas de gallos. las peleas. Oye, yo defiendo las peleas de gallos. Yo no tengo problema en eso. Es que pero... no es una muerte. No, bueno, a veces. También depende del gallo, ¿no? Es que todo se puede viciar. Pero bueno, por cierto, si alguien por ahí compra gallos de pelea, yo sé dónde y buenos. Hola, Peta. Pero yo sé, pero yo estoy consciente de que son valores culturales y tradicionales que eventualmente se van a perder. Por su cuenta, no ocupas pelearlo. Exactamente. Entonces, debemos de conservar, sí, la cultura útil. Y también debemos de matar el mito de la tradición. La tradición más antigua que podamos buscar es de 40 a 50 años. O sea, en realidad, muchas de las cosas que consideramos tradicionales no son tan antiguas. Están muy adulteradas por la modernidad. El mariachi, por ejemplo, no tiene trompetas. Eran instrumentos de viento y de cuerda. Eran instrumentos, eran de pura cuerda, era violín y guitarra. Ah, cierto. Y percusión. Y percusión. Ya después se le mete el contrabajo y mucho después la trompeta. Y la trompeta se hizo con el mero propósito de simpatizar a la comunidad europea. Entonces, alteramos las cosas por vender, básicamente. Sí, o para conservarlas en la modernidad. Es como se decía que durante la colonización española, en lo que fue, pues vaya, el México prehispánico, muchas de las veces cuando creían que realmente se había como aceptado el catolicismo en México, era porque nuestros antepasados escondían a sus propios dioses dentro de las imágenes de los santos construidos por ellos. Entonces, cuando los españoles pensaban, ya están adorando a mis dioses, ellos adoraban en secreto a los suyos. Desafortunadamente, el conocimiento de que tus dioses antiguos estaban dentro de esa estatua se fue perdiendo, porque permitimos la muerte de nuestra tradición. Al final, las tradiciones evolucionan, se transforman o incluso se pierden. Exacto. Ahora, bueno, hemos ya decidido o denotado que sí tenemos naciones no delimitadas por alguna tradición o por alguna razón lógica, sino por una situación más que nada militar y de recursos. Y sabemos que en este preciso momento de la historia, esas naciones van a ir mutando con el valor o el recurso más valioso que tenemos, la cultura. Y ese es el siguiente paso al próximo tema. Pero mientras tanto, ¿qué les parece si damos un poquito de bajón a la densidad y leemos los comentarios que tenemos en Discord? Porque ya los abandonamos poquito, está muy bueno el debate. Pues no es debate, es una lluvia de ideas, ¿no?
No, Reinaldo nos dice Reinaldo. Caracas, Venezuela, por aquí. Un saludo para Venezuela. Cuando preguntaste dónde nos ¿De dónde nos escuchan? Sí, ¿de dónde nos están escuchando? No sean tímidos, no los vamos a juzgar. Ajá. Yo nací en Uruapan, no puedo juzgar a nadie. Muy bien, canal de audio. Completamente de acuerdo con el término de cultura útil. Sí, entonces, también debemos de asumir que debemos abrirnos de fronteras, debemos abrirnos de culturas y también debemos de sacrificar algo para llegar a esta cultura global. Yo, por ejemplo, en la facultad, cuando era un poco más terco y un poco menos diplomático, llegué a tener muchas discusiones con personas que decidían asumirse como ciudadanos del mundo. Y yo les decía que ser ciudadano del mundo es una chaqueta mental. Pues sí, güey. Claro que no es ciudadano del mundo. O una de dos, o es una absoluta chaqueta mental, o es el no reconocer a las otras culturas no occidentales. No, güey, yo digo que chaqueta mental, güey. Porque asumirte ciudadano del mundo es pensar que vas a llegar al Tíbet y que ellos te van a recibir con los brazos abiertos. Pues no. Cuando no, cuando tú eres una escoria desde su cultura. Y algo se va a sacrificar, algo se va a perder. En el caso de México, según estos autores, lo que se puede perder es el catolicismo. Y es que además como mexicanos tenemos cierta represión, cierta tirria cultural histórica con la Iglesia Católica. Es que utilizamos en México, en mi punto de vista, el error es que la fe la inculcan con miedo en lugar de con superación. Contrario, por ejemplo, vamos a hablar de la ciudad católica más poderosa que vendría siendo Roma. Ellos le supieron sacar el jugo a su cultura. Y nosotros simplemente la adoptamos y la tomamos como un absoluto. Y eso es lo que, en mi opinión, cierra a las personas como tal. Claro, pero además no debes de olvidar que en México tuvimos nuestra reforma. Benito Juárez separó la iglesia del Estado y creamos muy tempranamente, casi a la par del... Oye, fue una época muy conflictiva ahora que lo estoy pensando. Nos dividimos en el territorio, nos invadió Francia, fuimos parte del imperio francés un ratito y nos separamos de la iglesia. ¡Wow! ¡Wow! No, En 50 años. Muy perruchos. Sí, fue una reforma muy gacha. De tercera guerra Y casi ni la recordamos, ¿eh? Lo que pasa es Era de la que reforma se que nos se acostumbró tanto a que simplemente pasó que no la cuestionamos. Independencia y revolución y se nos olvida la reforma. Ajá. Pero tenemos una avenida muy bonita llamada Reforma y en Morelia también una avenida muy gacha llamada Reforma. Entonces, esa reforma para México fue herramienta para hacernos más norteamericanos y eventualmente va a ser lo que va a sacrificar el catolicismo para Globalizar. adoctrinarnos al mundo norteamericano. Ahora también no es que sea solo un estira-afloje. Estados Unidos y Canadá están perdiendo muchas de sus fuerzas culturales para poder asumir esta globalización. Estados Unidos de una manera menos reconocida, porque al final de cuentas no dejan de ser ahora la segunda potencia mundial, que bueno, hago el hincapié para hacer paréntesis, no es que China ahora es la primera y Estados Unidos es uno más del montón, no, es el gran segundo lugar. Sí, o sea... Ajá. Pero Canadá ha abierto mucho sus fronteras. Estados Unidos, de hecho, ha reconocido el español como un idioma oficial. De hecho. Y esos son, para los estadounidenses más conservadores, es pues un putazo en los huevos. Un putazo y un triunfo para la cultura mexicana. Sí. Y por no hablar de los Chicago Illinois o por Southside, o por los Tejanos, o por el Nuevo México, ¿no? Es más, hablando del mapa de metamorfosis, porque sí, bueno, a mí me gusta la idea de la globalización, de la confección de los bloques.
Pero está el sentido opuesto, está la balcanización, y que está latente, por ejemplo, con el Brexit. Gran Bretaña que decide salirse de la Unión Europea. Y en el caso de Estados Unidos está el Calexit, movimientos que pretenden independizar a California de Estados Unidos, o de All-Star, que pretende, la única estrella que pretende separar a Texas de Estados Unidos. Entonces, desde nuestra perspectiva se está perdiendo cosas tradicionales, pero también desde el resto del mundo. Ahora los europeos creo que son los que más lo sufren. ¿Por qué? Porque vienen de creer que son la cultura dominante de la historia. Vienen de creer que España, hasta hace 50 años, les seguían enseñando el mito del gran imperio español. No. Aunque el imperio español ya se reducía a Canarias, a Cuba y a Santo Domingo, pero algo así. Se castigaba a los artistas callejeros, incluso a estos días, que satiricen su propio gobierno. Ajá. Entonces, perdón, Vaya técnica. vaya técnica. Entonces, en España les cuesta mucho trabajo asumir que no son del imperio español. Ellos, y bueno, no lo digo yo no soy español, pero por ejemplo me baso en, por ejemplo, un youtuber con términos muy filosóficos. Él lo reduce a decir, somos ¿cómo dijo? La sucursal soleada de Alemania. Vamos a tener empleos de turismo para los alemanes mientras nuestros títulos se pudren. De alguna manera, o sea, sí tiene razón. España es Playa del Carmen, en pocas palabras. No te pases de bien. ¿Es en serio? Es una consecuencia de la globalización. Playa del Carmen, literalmente puedes decir que no es México, es como una especie de horchata cultural de un chingo de países extranjeros, güey. Horchata. Es más, Playa del Carmen tiene su propia moneda de cambio. Ajá. O sea, es $1, pero no es $1 que vale $1, es el dólar que el gobierno de Playa del Carmen le da un valor. Y así, de hecho, creo que en Playa del Carmen llegan a aceptar el dólar hasta en 10 pesos. Ajá. Y es porque Playa Eso del es cool, Carmen... eso es cool. Sí, mucho lugar. Pero sí, es como una ciudad-estado con su propia economía. Sí, se podría decir que hasta cierto punto es una ciudad independiente del resto de México, bastante globalizada, vaya. Entonces, ese es un fenómeno que ocurre con España. Y están perdiendo cosas. Todos en este proceso vamos a perder algo de nuestra cultura por ganar algo a cambio. Hay riesgos muy grandes de no saber elegir como humanidad, como ancestros. Esa es una frase que a mí me gusta mucho. Nuestra labor es ser buenos ancestros. Sí, güey. Como ancestros debemos de tener la capacidad de poder evaluar qué sigue y qué no. Porque lo que siga va a ser lo que vamos a compartir con el mundo, y lo que no siga va a ser lo que se va a perder en la historia. Güey. Y eso está muy, muy, muy cabrón. Sí, güey, muy cabrón. Y también por una parte no me parece mal, por el hecho de que no tiene ni siquiera 10 años en realidad, que países extranjeros nos dejaron de ver como los güeyes del sombrerote acostados abajo de un cactus. No, güey, nada que ver. De hecho siguen pensándolo, siguen pensando. La globalización nos va a beneficiar. No, güey, sigue pensándolo, güey. La globalización nos va a beneficiar a que también, no solo a nosotros, sino se cambien mucho los estereotipos culturales que se tienen entre países, en mi opinión. Dejaremos de ver al chinito con calculadora, dejaremos de ver al alemán rubio nazi, cuando realmente los países tienen un intercambio cultural y muchas veces, incluso países como Alemania, están arrepentidos de los errores que tuvieron mediante gobernantes e ideas erróneas del pasado.
Y yo creo que incluso han sido hasta castigados de más, güey. En Alemania, yo tengo un amigo de Guadalajara que él trabaja para una llantera muy importante y Patrocínanos. como él tiene su alemán, el alemán que él aprendió lo tiene a nivel nato, muchas veces lo mandan 3-4 semanas a Alemania. Entonces él me ha dicho mucho, por ejemplo, allá hablar del holocausto y glorificarlo como mucha gente piensa que lo hacen, en realidad es muy castigado. Si tú hablas de ser nazi o algo, te van a encarcelar. Él me contó de un conocido suyo que por hacer la seña de la victoria de Hitler lo encarcelaron 48 horas, más una multa, me parece, como de 600 euros. Sí. Son países que no, o sea, todos tuvieron errores en el pasado y quieren enmendar eso. ¿Con qué? Mediante la globalización y mediante el acepte e intercambio de culturas entre países. Muchos alemanes viven felices en México. Incluso hay un youtuber que yo sigo, ahorita no recuerdo el nombre, pero él incluso hicieron como un reto. Su amigo vive y sigue en Alemania, él aquí, cada uno con 250 pesos tenía que comprar para como fruta y verdura, y ellos mismos lo dicen: tenemos que admitir que nosotros no tenemos un clima que permita como tal la agricultura. Entonces no aceptar otros países sería estúpido porque moriríamos de hambre con alimentos más caros. Y al final es lo que se tiene que hacer, admitir que hay lugares que son mejores para unas cosas, y en lugar de envidiar o de pelearlo, podemos simplemente permitir nuestro: yo te doy esto y tú me das esto. Claro. Y está bien. Muchas veces, fíjate, por ejemplo, yo soy de fe musulmán. Y ocurre mucho, ahora si con alguien son castrantes y redundantes los medios con el estereotipo musulmán, y se les olvida que los musulmanes fueron los que crearon la medicina, las matemáticas y la escritura por la cual se conservó la cristiandad. Que los musulmanes crearon los templos. El idioma. No, el idioma también, el idioma español es el lenguaje. Sí. Pero el idioma es otra cosa. Fueron los arquitectos árabes, o por lo menos las matemáticas árabes, las que construyeron la capilla de Sistina. Entonces, hay de todos buenos y de todo malo, ¿no? Cada país tiene algo de qué enorgullecerse y de qué arrepentirse, ¿no? Crean que son los grandes. Y bueno, yo decía de Alemania, creo que el detalle es que Rusia se quedó con Italia, China se quedó con Japón y Estados Unidos se quedó con Alemania. Y también con en la Segunda Guerra Mundial. Ah. No, pero es que nosotros éramos aliados. Que no se te olvide, que no se te olvide. Algo que, bueno, pequeño paréntesis, algo que me enorgullece mucho como mexicano es que por cada caído aliado mexicano hubo 400 bajas del eje. O sea, cada mexicano mató 400 cabrones en el Pacífico. Antes de que se llevara la verdad. Sí. Sí, güey, estuvo muy cabrón. Estamos. ¿Qué? Y fue Lázaro Cárdenas. Cuenta la leyenda de que le preguntaron, ¿no? Porque México no entró de gratis a la Segunda Guerra. Hubo un bombardeo a Acapulco por un submarino alemán. Y fue cuando perro. Sí, pues toma. Ahí te va Salió el presidente Lázaro Cárdenas con una canasta de huevos y dijo: aquí está con lo que le va a entrar México. Y bueno, no fue una canasta de huevos, literal, mandaron una flota de la flota que 409, Imagínate 409 al Pacífico, verga, aventando huevos. y mandaron pues varios efectivos a combatir el Pacífico. De hecho, México en la Segunda Guerra solamente estuvo en el Pacífico. De hecho, no cruzamos no invadimos, vaya. Fue puro aire y agua. Fue como pues güey, ¿sabes qué? Yo no quería pedos, pero pues en Chile me los apaneaste. Pero tampoco. Y luego Acapulco, o sea, no manches, o sea, hubieras atacado Playa del Carmen. Un saludo a los que nos están escuchando en Tamaulipas. Al Chile hubiera bombardeado a Catepón. Bueno. Bueno, decía de la Segunda Guerra, ya para terminar con de la Segunda Guerra Mundial. A los japoneses asumimos que los castigaron lo suficiente con las 2 bombas atómicas. Pero los japoneses son tan o más hijos de la chingada que los alemanes. ¿Por qué?
Mira, a los alemanes se les acusa de haber hecho el holocausto, de haber hecho La falta de de- moral, en pocas de palabras. haber hecho campos de concentración con su propia población, que bueno, no era su propia población, pero que eran inmigrantes judíos, y de pues irlos matando sistemáticamente. Obvio. O experimentos humanos. Pero Japón hizo exactamente lo mismo. Y de hecho Japón fue el que hizo experimentos humanos más cabrones usando el gas mostaza. Japón, como Japón tenía una moral más bien animista y no espiritual, Ah, era muy sencillo para ellos hacer experimentación humana en ese momento. Y si bien los alemanes lo hicieron con pueblos europeos que tenían una tradición de guerra y que sabían cómo defenderse, Japón lo hizo con aldeas chinas, con aldeas malayas, con aldeas... Como China con los tibetanos. Entonces, para mí son más hijos de la chingada los japoneses. sí, güey. Y los italianos, pues creo que nomás estuvieron en el eje por... Pues Italia en por el realidad Papa, era... ¿no? No, Italia eran padrotes, porque tenían el varo gracias al Vaticano. Entonces fue como de, pues sí les suelto recursos. Eran los papás que prestaron para las resorteras, en pocas palabras. Pero bueno. Entonces ya tenemos muy bien formado nuestro mapa. ¿Qué va a pasar? ¿Ustedes qué creen que pase de ahora en más? Tenemos dos futuros posibles. La A, la balcanización, y la B, que es la globalización. Y en la ciencia ficción tenemos dos exponentes bonitos. Bonitos por el análisis, no bonitos porque nos gusta vivir ahí. Pero por ejemplo, el primero sería 1984 de George Orwell, en el que precisamente habla de 4 regiones. Ojo, no 4 naciones, sino 4 regiones Con sus naciones. de una sola nación. Sí, 4 regiones de una sola nación, lo que era la Eurasia, otra región que estaba compuesta por América Latina y África, y otra región que estaba compuesta por Estados Unidos, Japón y pues la parte de Oceanía, ¿no? Canguros. Canguros y pingüinos. ¿No se mía? No, pero pues están en la Ya, yo no se mía. están en la misma región. Bueno, sí. Y la otra sería la suprabalcanización, que esto sí ya yo lo veo muy muy lejano, que es ya no las ciudades-estado, sino algo así como el pueblo-estado. Esta es una idea que yo recupero de una novela llamada El camino hacia el mar de Arthur C. Clarke, en el que dice, bueno, él lo llama el integrador, pero básicamente es una impresora 3D. Oye, la única razón por la que necesitamos a Asia en este preciso momento es porque importamos tecnología de ellos. Sí, amor. La única razón por la que necesitamos a Europa en este preciso momento es porque importamos carros y maquinaria de ellos. Ujú. Y la única razón por la que necesitamos a Sudamérica en este momento es porque necesitamos mujeres de ellos. Perdón. No mames, güey. Esas brasileñas. Supón tú que podemos imprimir la tecnología asiática y que podemos imprimir Y drogas. y drogas. Y No, perico. bro, no, nosotros Tachas. podemos crear nuestras propias drogas, disculpen. Somos muy autómatas. Muy autónomos, bro. Sí, es cierto. El punto es que... Latinoamérica produce droga. ¿Qué? El punto es que si pudiéramos producir de manera como una impresora 3D Ah, la tecnología, no ocupamos el comercio. de hecho. Es más, el comercio también se dio porque, por ejemplo, los europeos no sabían fabricar seda. Ocupaban el conocimiento, pero con internet tampoco ocupas de otros conocimientos. Exacto. Puedes crear tus propios seres humanos autosuficientes a un nivel súper local. Y eso es de lo que hablas Arthur C. Clarke, de que tal vez ya ni siquiera existan las ciudades. La única razón por la que existen las ciudades es porque es más fácil mover los alimentos, la tecnología y los recursos a un solo punto.
Bueno, sí. Eso está muy cool, ¿eh? A lo mejor el futuro sea así. A lo mejor vivamos en pequeños pueblos que tengan su propia fábrica de todo. Su fábrica de botellas, que a lo mejor es un cuartito, pero donde puedas obtener todo lo que necesites para la realización humana en un pequeño espacio. Güey, o sea, con las máquinas 3D ya puedes hacer lo que pinches quieras, güey. ¿Sabes? Sí, de hecho sí. Ya puedes hacer, por ejemplo, figuras de colección, güey. Nada más descargas. Puedes descargar el pinche archivo, güey, de los planos, güey, de todo lo que quieras, güey. La máquina lo hace, güey. Nada más te esperas, güey. Sí. Bueno, ya. Este programa no pretende ser políticamente correcto, pero debo de limpiar el comentario misógino y racista que hice. Bueno, no, de Sudamérica en México importamos mucho conocimiento médico. Varios médicos cubanos y colombianos vienen a ejercer a México y nos son muy útiles, en especial porque el gobierno mexicano ha sido muy incompetente a la hora de dar recursos a la industria médica. También, pues, lo que viene siendo la cuestión del idioma, también Colombia y sobre todo Chile es una alta escuela para la escuela mexicana. Entonces México importa muchos conocimientos de Sudamérica. ¿Qué otra cosa de Sudamérica que te caiga por ahí? La astronomía, a los astrónomos sudamericanos son muy buenos y muchos ejercen en México. Porque México hasta hace 10 años no tenía una propia escuela de astronomía. De hecho. Bueno, entonces tenemos esas dos futuros posibles. Pero ¿saben qué? Tanto para el primero como para el segundo va a haber una transición muy pesada. Y no va a ser ni fácil, ni lenta, ni bonito. Tal vez bonito sí, puede ser bonito. Pero bonito en el sentido romántico. O sea, yo estoy seguro de que no puede pasar sin sangre en el proceso. No, pues es una revolución al fin y al cabo. Ya cada quien decide si tu revolución va a ser pacífica o armada. Y el problema, yo creo, es que en Latinoamérica contamos con un exceso de población globalifóbica. Ahora eso de puede ser pacífica o armada, no, no existen las revoluciones pacíficas. Ya ven, dejen de tomar el Zócalo, no es una revolución pacífica. Muchas veces me dicen, insisto, soy maestro de geografía, mis alumnos, India y lo que hizo Gandhi. Oye, pero lo que hizo Gandhi no fue una revolución pacífica, fue una independencia administrativa pacífica. Cambiaste de secretario, nada más. Exacto. En la India sigue habiendo un sistema de castas. En la India la religión católica sigue teniendo un poder supremático. En la India siguen siendo los dueños de empresas, los controladores del Estado. Entonces las revoluciones pacíficas no existen. Y eso también es porque a final de cuentas el motivo de una revolución es el estilo de vida. Y es con la vida con lo que pretendes pagar. Sí, es, por ejemplo, hablando en el ejemplo de los Social Justice Warriors, que tengo muchos en Facebook que me odian, yo a veces los hago imputar con la simple pregunta de ¿estás dispuesto a morir por tu ideal? Porque si no, no es ni ideal ni revolución. Si quieres que todo se haga bonito mediante likes y mediante quejarte, no vas a lograr nada. Obviamente tiene que llevar sacrificio. Volvemos a la chaqueta mental. Exactamente. ¿No? Ahora, el Estado es el que te proporciona las herramientas para eso. Sí. Tal cual. Y además otra cosa, la revolución tampoco debe ser per se contra el Estado. Porque el Estado, a final de cuentas, también es consecuencia de la cultura, consecuencia tiene el gobierno de la industria, que merece, consecuencia del comercio. Entonces, pues ahí va. Blitz 7, bienvenido. Bueno, vamos a ver, ¿ustedes qué opinan, queridos podcasters? Ya pusimos sobre la mesa, pues claro, el tema es un tema muy calientito. Algo. Tenemos primero una geoestrategia interesante. Yo me siento... geoestrategia. Una geoestrategia interesante. Huevo. Geopolítica. Yo me siento afortunado de vivir en un momento de metamorfosis geográfica.
Porque pudimos haber nacido en la Edad Media, pudimos haber nacido en algún momento El oscurantismo. en un momento muy lento en el que las cosas no hubieran cambiado y podemos decir que hemos vivido varios mundos. Varios mundos, ¿no? Sí. Vivimos el México de la crisis, los que nacimos en el 90. Sí. Nadie sabe lo que es tener chetos a 20 centavos. No, es que estábamos bien jodidos en los 90, no mames. Güey, yo me acuerdo que con 20 centavos iba por chocolates, güey, chicles, no pendejo, Bueno, como morro, güey. Hemos vivido las Cabrón, crisis de ya, los perdón, 90, güey. hemos vivido el hipernacionalismo de Cedillo, el no más de Fox, La revolución sangrienta de Calderón. la revolución, yo diría, la militarización del Sí. estado de Calderón, y pues yo creo que lo que hizo Peña fue nomás acceder a la globalización. Sí. Y también por eso está como muy satanizado, ¿no? Sí, pero, o sea, no es malo per se, es un pendejo, pero no es malo. Exacto. Solamente pues hizo pendejadas, pero no maldades. Nos Sí. van a caer mal, pero no fue Pero a no propósito. nos hace Pero tanto no a daño. propósito. Fue sin querer queriendo, derecho espíritu. Sí, bueno, ahora sí vamos a ver. Vamos a ver qué hay en los comentarios. Comenten, yo creo que este es un tema en el que no hay respuestas buenas o malas. A final de cuentas Hay es... puntos de vista. Esto ya lo habíamos leído, completamente de acuerdo con el término cultura útil. Existe la globalización, considero que son posturas o paradigma. En la práctica no se dan, sigue existiendo una lucha de poder. Isaac Christ. Sí, Isaac Christ, el detalle está en que la globalización es una lucha de poder. La globalización es que un poder pretenda llegar a nivel global. Y la historia es una lucha de poder. En sí misma, la razón por la que usamos alfabetos en lugar de no usarlos es porque la cultura que los ingenió tuvo más poder que la que no los ingenió. Entonces, sí, es una lucha de poder. El problema es cómo se va a dar esa lucha de poder. Sony, testigo Ernesto, hijos de la chingada, ¿saben? Yo sé qué significa esa palabra. Hijos de la chingada, sí. Bueno, ahorita nos explica Sony. Es como decir la puta madre querida, sí. Ah, yo no sé qué significa la palabra hijos de la chingada. Ya, perdón, yo leí mal. Hijos de la chingada, bueno, Es que en México tenemos muchísimos, o sea, es la palabra literalmente- más constructiva del español chingar. literalmente sí podría ser como decir que tu mamá es puta. O que Pero era no. pobre, o que está madrera. Pero no. Pero realmente es como para decir que es muy mierda. Es que un hijo de la chingada. No, Puede ser muy mierda o muy cabrón. Eres una persona en su peor momento. Y es que también Es una expresión que se Es una usa en expresión. todo, güey. es que mira, tú puedes decir, por ejemplo, güey, es hijo de la chingada porque te hizo algo. O alguien puede ser muy triunfador y tú decir, es que, güey, es un hijo de la chingada, o sea, que es muy perrón para lo que hace, güey. Entonces, no caigamos en el tema de, porque realmente la palabra chinga y sus derivados, güey, se lleva un podcast, sin pedos. Sí. De hecho, hay un premio Nobel mexicano llamado Octavio Paz que en su libro, ¿cómo se llama su libro? El laberinto de la soledad, que es un ensayo muy grande, tiene todo un capítulo hablando de la chingada. Y tiene pues que ver con el mito de la Fundación Mexicana, además, ¿no? Se supone que mitológicamente hay una madre primigenia que es la Malinche y un padre primigenio que es Hernán Cortés. La Malinche representa a los pueblos mesoamericanos antes de la llegada de los españoles y Hernán Cortés al español. Y la Malinche sería la chingada. Y bueno, como dice eso todo otro podcast. Drogas, Latinoamérica produce drogas, sí. Mucho espacio para cultivar. Eso es algo de lo que tenemos que hablar más adelante.
Además de todo nuestro problema geoestratégico, estamos viviendo un problema climático. Pero un problema climático fuerte, denso, cabrón. Muy distinto a las glaciaciones de los normandos, muy distinto a cualquier otro cambio climático. Estamos viviendo un cambio climático artificial, un cambio climático a causa de la contaminación que hemos creado, y eso también hace que los gobiernos tengan que cambiar su estrategia. Tal vez países como Canadá tenían suficiente espacio para cultivar en la mitad sur de su territorio, pero ahora en la mitad norte pues ya no lo tienen. Y tenemos que ver qué es lo que va a pasar en consecuencia pues con este cambio climático. Bueno, entonces, pues, ¿qué les parece si les presto un poco el micrófono? No sé si alguien quiera hablar por ahí, nada más presten y con todo gusto vamos a dar espacio. Permítanme 30 segunditos, vamos a hacer un acuerdo técnico y regresamos. Mientras, por favor, llamen. Déjame paso tu mano antes de ir. Bueno, entonces, no sé si alguien quiere hacer uso del micrófono. Si no respondo rápido, me disculpan, ando ocupadita. Ok, no te preocupes, Laura MCHZ. Porque viene un anuncio relacionado con el Cyberpunk. Pit7, y me interesó. Sí, Pit7, bienvenido a Cyberpunkers. Pues es un programa inspirado en la cultura Cyberpunk. Lo que tratamos de hacer pues es abordar los temas de una manera pues más que nada de entretenimiento. No procuramos ser muy académicos, pero sí procuramos ser pues un poquito didácticos, ¿no? Y hacer que el cyberpunk se cristalice como una cultura fundamental, útil y de alguna manera trascendental en este siglo XXI. México, ¿en cuántos grados oscila, chicos? ¿Grados de qué? ¿Grados de calor? ¿Grados de qué? Pues no sé, México es una ciudad muy extrema. Laura MCHZ, hay lugares como Durango donde llega a estar hasta 50 grados de temperatura, y lugares como Pico de Orizaba donde llega a estar a menos 4 grados de temperatura. Entonces, pues un país muy accidentado. En realidad nuestro clima está más determinado por la orografía que por la latitud. Y pues eso es de cierta forma bonito. Y bueno, entonces, no sé si alguien tenga alguna opinión específica sobre esto que hemos abordado, que quiera tomar el micrófono, y si no, pues déjenme darle la despedida a mis invitados, a Oliver y a Omar, que se despidan de este programa. Nos vemos, podcasters, fue un gusto estar con ustedes y espero vernos por aquí más seguido. A ver, ya, como ya se ve que todo el mundo quiere. Es que me aman. Gracias por sus aportes. Los amamos. Cuídense mucho. Perfecto, bueno. Perdón, estaba ocupado. Entonces, pues, yo me quedo un ratito con ustedes. Quiero ver si alguien toma el micrófono, me encantaría. Este fue un tema apasionante.
Y pues no me gustaría que este sea el primer Cyberpunkers en el que nadie tome el micrófono. Ay, muchas gracias, Andrea Arcángel. Andrea, pues darnos tu opinión sería muy bueno. Yo sé que Alcides Cádiz sí es un tema muy denso. Yo creo que se merece una segunda parte, porque además no estamos haciendo uso de las cosas más mediatas, ¿no? Como es la nueva Guerra Fría, como es esta intercepción entre Rusia. Casi no hemos hablado de Rusia, que tiene pues un papel muy importante en esta nueva geoestrategia. Prácticamente Rusia es el tercero, si no es que un gran segundo, ¿eh? Decir que Estados Unidos fue el primero y ahí se queda es muy simple de nuestra parte, porque fue un imperio porque Estados Unidos solamente fue potencia durante 50 años. ¿Existen ejemplos de globalización? Mira, existen varios. Lo que pasa es que la globalización tiene varias magnitudes. Por ejemplo, tenemos el caso de Hong Kong. Hong Kong es una ciudad que está en un país que tiene sus propias reglas, su propio sentido comercial, un país muy comunista como es China. Pero el mismo gobierno chino decidió darle a Hong Kong una identidad más occidental para que pudiera convivir con el resto del mundo. Entonces Hong Kong es un ejemplo de globalización muy grande. Por aquí mis interlocutores habían dicho algo acerca de Playa del Carmen. Playa del Carmen también es un ejemplo de globalización bastante fuerte, porque aunque Playa del Carmen esté en un estado muy mexicano, e incluso muy al sur, y que está rodeado de comunidades completamente diferentes, es una ciudad donde prácticamente se habla inglés, donde la moneda en circulación prácticamente es el dólar, y donde las tradiciones y la cultura mexicana siguen siendo vigentes. Lo único que cambia es el idioma y la moneda. Entonces son ejemplos de globalización. Ahora también debemos de entender que la globalización es la desaparición de las fronteras en contraposición con la geografía natural. El hecho de que nos vayamos olvidando de que las naciones existen, o de que por pertenecer a una nación debemos de pensar de X o de Y forma. Entonces no solo existe una sola globalización, existen varias globalizaciones. Existe la globalización militar, en la que existe una sola policía, aunque existan varias culturas. Existe la globalización comercial, en la que exista una sola moneda, aunque existan diferentes mercados. Existe la globalización religiosa, pero yo creo que nos estamos entregando cada vez más a la globalización cultural. Y aunque Estados Unidos haya perdido la cabeza, esa globalización cultural sigue siendo estandada por él. El estandarte lo sigue teniendo él. Tú puedes ir y hablar con un chino sobre el Hombre Araña, o sobre Batman, o sobre James Bond. Aunque James Bond sea británico, él te va a hablar de las versiones estadounidenses de James Bond. Entonces esa es la globalización estadounidense, y que sigue siendo muy importante. Alcides Cádiz dice: globalización versus nacionalismo, la próxima guerra. Sí, y además tenemos que crear nuevos nacionalismos. Yo creo, muy en mi parecer, que ser mexicano
tiene más que ver con tu clima, con tu historia y con unos valores familiares tradicionales que con el ser católico. Por ejemplo, el nacionalismo mexicano está muy profundamente enraigado con la visión católica y también con la visión histórica. Y también creo que deberíamos de resolver un problema de cuál es la diferencia entre ser nacionalista y ser patriota. Porque si resultase que como sociedad podemos hacer realidad el sueño de Bolívar y crear una gran nación bolivariana, una gran América Latina, entonces estaremos viviendo una nacionalidad, pero diferentes culturas. Y el nacionalismo pues sí está muy íntegramente fundamentado en los valores que en el siglo XIX, en 1810, a principios del siglo XIX, pues nos decidimos formar como nación. Y que además estaban diseñados no para resolver nuestra realidad, porque ellos no estaban conscientes de que esta realidad debe existir, sino para resolver la realidad del imperialismo. Dice Alcides Cádiz: a la vez es contradictorio que la cultura mexicana sea católica y todas sus tradiciones, la mayoría van en contra de lo que enseña el catolicismo. Pero es para otro podcast. Sí, y además debemos de... no sé si escuchaste al principio del programa Alcides Cádiz, pero habíamos comentado que en México tuvimos nuestra reforma. Tuvimos una etapa muy caótica en la que los estados del México primigenio se separan de México. Posteriormente formamos parte del Imperio francés un breve tiempo y consecuentemente nos separamos de la Iglesia Católica. Entonces, en un momento previo del podcast hablamos de lo que era la reforma y de valorizar exactamente qué tanto le pertenece el catolicismo a la cultura y qué tanto de ser católicos nos hace mexicanos. Porque además, como ya habíamos comentado anteriormente, en el libro de Lucha de Civilizaciones se comenta que México está en proceso de ser presbiterilizado, es decir, que se va a convertir en presbítero, que va a abandonar su visión católica de la vida como sociedad y va a irse haciendo cada vez más hacia lo presbítero, hacia lo protestante, hacia la visión de la cristiandad que tienen los estadounidenses y los británicos. Muy bien, entonces sigo leyendo comentarios. Si quieren agarrar el micrófono, yo lo festejo. Alcides Cádiz, yo creo que tú quieres agarrar el micrófono, pero si no, bueno, hago mi rutina de comerciales, ya se la saben. Primero que nada les comento pues que si quieren seguirme escuchando, seguir atendiendo otros temas de filosofía y ciencia ficción y de tendencias, pueden hacerlo a través de Radio Nicolaita en el 104.3 si están en el occidente de México, y si no, pues buscan en internet Radio Nicolaita. Es bastante fácil de ser encontrado. Ahí me encuentran. Además también me encuentro con Jazz Pérez en el programa de 35 milímetros hablando de cine y pues tendencias de cine, también por Radio Nicolaita. Y en Discord Mosqueteros me encuentro todos los miércoles.
Ha habido cambios de horarios estos meses, pero yo creo que ya lentamente nos vamos como viendo cuál es el mejor momento para ir transmitiendo, y creo que los miércoles a esto de las 6 es un muy buen horario. Y pues está mi programa también en Discord Mosqueteros, y además Discord Mosqueteros tiene otros programas. Después de este programa se encuentra el espacio de inspiración orquestado por Tere, en el cual ella se toma el tiempo de ver nuestros blogs y darnos algunos consejos sobre cómo hacer más fuerte nuestra personalidad, cómo transmitirla mejor hacia nuestros blogs. Pero en realidad Discord Mosqueteros tiene actividades toda la semana. De hecho, desde el lunes las actividades se pueden ver en Serendipia, que lo hace Unicornia, que a mí me encanta cómo diseña Unicornia, por cierto. Está en el Discord de Mosqueteros todos los lunes a las 19 horas, hora de Venezuela. Y además Unicornia pues tiene otro programa martes y sábados en otros Discords. El martes tenemos a Dimitra CB y Textello, pero Tello escrito con números, es decir, 73110. Tex con T y después 73110, Textello, y ellos hablan de criptomonedas. De hecho son pues unos prodigios de lo que respecta al mundo de las criptocositas. Les recomiendo bastante, y sobre todo les recomiendo mucho a los blogs de Text. La verdad no he visto lo que hace Dimitrak, pero lo que hace Text es muy bueno. Él incluso por ahí tiene blogs de animación, de creación de personajes que no tienen desperdicio, la verdad. Los miércoles, Cyberpunkers, el próximo capítulo 8, vamos a hablar de qué comeremos mañana, cuál va a ser la alimentación en el futuro, aunque yo creo que el tema de hoy se queda a pendiente, tal vez tenga un capítulo 2, y pues ya saben, es el día miércoles a las 18 horas hora de México, 17 hora de Caracas, 16 hora de Los Ángeles. Y después, como ya les había dicho, el taller de inspiración con Tere a las 9 de la noche, hora de Caracas, en donde pues vamos a hacer una especie de curación colectiva con nuestros blogs. El jueves tenemos un espacio que es de autosuperación y lo atiende Shippo con doble P. Y el día, esta semana, parece que van a hablar de los sentimientos no se evitan, se gestionan. Oh, eso es muy bueno. A las 9 de la noche. No dice qué horario, pero Shippo, si por ahí nos estás escuchando, dinos hora de cuál. Y los viernes en el Febigato nos trae el ABC Mosquetero. Y por supuesto, yo creo que este es el mejor programa de Discord Mosqueteros. Yo creo que es el que todo el mundo espera, el que nadie se quiere perder, incluyéndome a mí, el Cineforo de Mosqueteros. Ya lo saben, solo tienen que estar al pendiente. Cada semana se propone una película para que todos los usuarios del Discord la vean y pues se discuta el día viernes por el Discord de manera de audio. Es a las 10 p.m. hora de Venezuela. Y el tema de esta semana va a ser Eternal Sunshine of the Spotless Mind, o como yo la conozco, Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. La historia de la chica emo que se enamora del chico hipster y a la vez todo trasciende. Es una de mis películas favoritas. Y el problema es que yo tengo espectáculos a esas horas, pero voy a tratar de llegar temprano para verlo. Y también hay un nuevo show. Este es el segundo sábado que se arma. Es hablando de videojuegos con Draco con doble K.
después de la A, R, D, R, A, K, O. Y es 14 horas, hora de Colombia, 15 horas, hora de Venezuela y 21 horas, hora de España. Creo que en México es hora de Colombia, 14 horas, hora de Colombia, los sábados. Y hay un nuevo, Ilazar Music, con un podcast musical llamado El Sonido de Ilazar. Es el sábado a las 7 p.m. en el Discord. Vamos a estar viendo música, conceptos más básicos de música, como lo van a ser teoría, solfeo, rítmica, composición musical, producción musical, instrumentos de cuerda, técnica vocal y demás. No se lo pierdan, esto va a ser el sábado. Y pues, ¿qué más les digo? El sábado también en el programa de Draco van a ver cuál es el tema. Parece que no hay tema decisivo para el sábado, así que, bueno, ustedes simple y sencillamente sintonicen a Discord Mosqueteros, ya que en cualquier momento puede haber un tema interesante para la comunidad. Ok, me dicen que Alcides desea hablar. Puedes pasar y a cantar. Perfecto, Alcides. Aunque no lo creas, tengo un poco de buena voz. Ya toma el micrófono, Alcides. ¿Quieres hablar? Adelante, yo te digo si te escuchamos fuerte y claro. Sí, bueno, Alcides Cádiz, perdón, Alcide Cádiz. Ya. Sí, te escucho, Alcide Cádiz. Muy interesante, como dije en el mensaje anterior, el tema es algo de eso. Sin embargo, estuvo entretenido. Realmente la forma como lo explicaron tú y tu amigo en conversación fue muy ameno. Por supuesto quedaron muchos temas por los cuales conversar y debes por supuesto hacer un capítulo número 2. Te invito a que la próxima, sino el próximo hagas un capítulo 2 de este tema muy interesante. Y bueno, yo tengo poco de este canal de Mosquetero y realmente estoy aprendiendo muchísimo. Yo aprendí muchísimo también con tu podcast. Así que súper agradecido y aquí en Mosquetero seguiremos escuchando. Gracias, eso es todo lo que tenía que decir. No, pues muchas gracias a ti por escuchar La verdad es que es un tema que no tiene fin. La geografía, pues, claro que debemos de irla aclarando. De hecho, a mí hace una semana próxima me dijeron, oye, ¿y qué vas a hacer cuando se te acaben los temas? Oye, es que los temas no se acaban. Hace unas semanas hablamos de las ciudades hipervigiladas, de cómo nos vigilan, de cómo nos están pues tratando de absorber datos para después manipularnos. Y terminé el programa y decidimos hacer una segunda parte, y en el transcurso ocurrió el juicio a Mark Zuckerberg. Entonces son temas que no se van a acabar. Yo creo que ser un cyberpunker, más allá de trabajar con computadoras o más allá de navegar en la deep web o esas cosas, yo creo que lo que nos hace cyberpunkers es estar pensando constantemente en el futuro. Y pues de eso se trata este programa. Y claro, vamos a hacer constantemente pues una plataforma de divulgación para los cyberpunkers, que además no es un término que he inventado yo, ¿no? Yo creo que un cyberpunk es, bueno, Ernesto, Tex y Cibermedios, por ahí varios mosqueteros
un poco más veteranos que yo, pues me dirán que el cyberpunk es toda una cultura. A ver, y muchas gracias por estar aquí. Oye, pero cuéntanos, ¿tú de dónde nos escuchas? Alcides Cádiz. Bueno, yo soy de Venezuela, de un estado que se llama Bolívar, Ajá. que sí. ¿Y tú qué opinas de esto que acabamos de contar, de que el mundo se puede dividir en 5 grandes fracciones, culturales, comerciales y... culturales, Bueno, comerciales el mundo ya actualmente y está militares? dividido. Ajá. Hay diferentes influencias, ¿no? Unas más que otras, son diferentes regiones, pero de seguro algunas van a sobrevivir y van a seguir fusionándose y van a surgir nuevas culturas. Eso va a ser inevitable. Mientras haya grupos, comunidades, siempre van a surgir nuevas cosas. Ya. ¿Y tú qué opinas de tu país? ¿Tú esperas que se globalice o crees que se balcanice, como habíamos dicho? De las dos opciones que hay, tal vez nos hagamos una gran nación latinoamericana o tal vez haya pueblos-estado. Sí, bueno, creo que perdimos Siempre ha comunicación. sido, Ya te Venezuela escucho. Venezuela siempre ha sido un país dispuesto a recibir, ¿no?, la cultura de los demás. Siempre ha sido, le hemos abierto las puertas a los extranjeros, a los gustos, tipo de comida, idioma, y nos adaptamos muy rápido a la cultura extranjera. Eso para nosotros es familiar, más bien, encontrarnos en un sitio y ver personas vestidas distintas o hablando otro idioma. Perfecto. Bueno, pues es que a final de cuentas es eso. Nuestra cultura es vivir una vida. Lamentablemente, con la globalización empezamos a delegarle la responsabilidad cultural, y hablo por México, a la televisión, al cine, y como que accidentalmente llegamos a pensar que la cultura es lo que estaba ahí, ¿no? Pero no. Y yo creo que como latinoamericanos deberíamos de ver más. De hecho, hay un libro que me recomendaron también para este tema llamado El insomnio de Bolívar. Es escrito por Jorge Volpi y él nos habla de que para el año 2200 estaremos hablando de unos Estados Unidos de Latinoamérica, que desde la Patagonia hasta Tijuana sea una sola gran nación. Y él lo especifica en 200 años de transición, porque definitivamente somos muy ricos. No digo que seamos muy conflictivos, que no somos, pero prefiero decir que somos muy ricos. Entonces es un poco accidentado vernos como en esa cultura. Y eso es lo bonito del futuro. Ahora, nos detuvimos de una manera primigenia, porque este tema llega hasta... Puede haber una cultura marciana, puede haber una cultura, ¿cómo se dice? Una cultura lunar, puede haber una cultura que esté basada en Heracles del espacio. Y era un tema que yo traté de abordar en un momento, pero bueno, la Segunda Guerra Mundial fue más fuerte como tema. Hablar de una cultura terrícola. ¿Qué pasará cuando o bien estemos completamente globalizados o bien estemos completamente balcanizados? Yo pienso que si todos dedicamos tiempo a respetarnos, la cultura de los demás, más bien nos vamos a enriquecer unos a otros. El
problema es que en algunas partes algunas personas son tan egocéntricas que piensan que su cultura es la mejor y tratan de imponerla a la fuerza. Ya, ese es un fenómeno cultural. Y eso es algo que está impregnado por el ego. Pero también esas cosas son una falacia. Bien, en la cultura romana consideraba que era la cultura superior en todo el mar Mediterráneo. Pero no obstante, absorbió la numeralia de los árabes, absorbió la higiene de los judíos, absorbió la historia de los griegos. Entonces fue el no reconocerlo. No obstante, sí seguimos viviendo una cultura cada vez más global. No estamos conscientes de que usamos carros alemanes. No estamos conscientes de que usamos medicina sueca. Eso también es globalización. Hay un divulgador cultural. Voy a pecar de periodista. Ese es un vicio que tenemos. No recordamos al investigador, sino al divulgador. El divulgador lo dice es Mauricio Suárez. Pero yo les prometo en un próximo programa de Cyberpunkers, les digo cuál es el autor original de esta idea, el que dice que debemos de crear una tercera cultura. Una cultura que sea un híbrido entre las ciencias sociales y las ciencias científicas. Porque también, por ejemplo, en el caso de la cultura latinoamericana, tendemos a respetar, por ejemplo, a figuras como Octavio Paz, como Gabriel García Márquez, pero no tendemos a respetar al ingeniero, y yo no lo conozco, al ingeniero que logró hacer productivo el latifundio de Venezuela. Y eso también es globalización. Eso también nos tiene que dejar algo como una cultura global. Está muy activo el chat, aguántenme tantito. ¿Alguien también quiere participar? Nostropos, adelante. Yo te digo si te escucho fuerte y claro y puedes hablar. Nostropos. Luz, creo que tienes primero darle clic al audio debajo del Dash Pizarro externo. Ay, lo siento, la verdad es que yo no sé de controles, yo solo soy... Perdón, Sophie Geek es la que siempre me auxilia en este tipo de cosas. Pero voy a tratar de hacerlo de mi manera. Un segundito. Nostropos, no te desesperes, yo soy un poco lento para esto. Mientras tanto, puedes ir pensando en lo que vas a decir. Presentarte. Siempre es muy bueno darnos como una presentación primigenia. Y no, Nostropos, creo que tú eres el que tiene que ahora quitarle el tacha al micrófono para que puedas hablar. No va a poder hablar, no tiene micrófono. No tiene micrófono. Bueno, de cualquier forma, ¿qué te parece si simplemente nos escribes tu opinión y yo la leo en voz alta? Muy bien. No, pues... O también me puedes llamar por teléfono. O dame tu número y yo te llamo y te pongo en altavoz.
A ver. A ver. Bueno, para los que nos están escuchando en el podcast, ¿qué les puedo contar de mí? Dice Nostropos. Cuéntanos dónde naciste, a qué te dedicas y cómo te enamoraste de Dios. ¿Eres de Venezuela? ¿De Caracas? Estudió algo llamado estudios liberales, una mezcla de filosofía, economía, política y historia. Muy bien. Estudio, ok. Estudias algo llamado estudios liberales, una mezcla de filosofía, economía, política e historia. Eso está muy bien. Te falta un año. Bueno, ya estás más para acá que para allá. Es una carrera rarísima, me imagino. Me imagino. Y antes estudiaste cine. Muy bien, bro. Yo también estudié cine. Somos colegas. Aunque también tenemos que necesitar de carreras accesorias, ¿no? El cine es una carrera poco accesoria, podríamos llamarlo así. ¿Qué más, Nostropos? ¿Qué era lo que nos querías contar sobre la geopolítica del futuro desde tu perspectiva? Bueno, yo creo que, bueno, tal vez yo formulé mal la pregunta. ¿Qué opinas de la globalización? ¿Cómo te trasciende a ti la globalización como ser humano? ¿Cómo crees que va a terminar? Si pudieras decirle algo a los podcasters que van a leer este comentario, ¿qué opinas? Venezuela es un país muy posmoderno. A lo mejor yo hablo desde fuera, a lo mejor yo soy un ignorante, pero creo que la globalización les toca demasiado. Hay personas que dicen que viven de Steamit. Sí, yo soy de México, orgullosamente. Pero que de hecho están teniendo su sustento vital por parte del internet más allá que del Estado. Saludos, güey. Pues sí. ¿Tú de dónde eres, Nostropos? No te pregunté. Caracas, no, los mexicanos rifan. Digo, sí es Catita. ¿Tú sabes qué? Ajá. Dice Nostropos, lo que dices es verdad, sí. La criptomoneda está funcionando más en Venezuela que en algún otro país. Dice que acá ganar $1 es wow. O sea, quiero demasiado ganar dinero por aquí. Dice Isacris que él es venezolano y que actualmente trabaja y a su vez se dedica a Steamit y a Mudet para poder sobrevivir. Eso es algo interesante, ¿no? Acabas de superar la línea de los 2 trabajos, o sea, no solo tienes 2 trabajos, tienes 3 trabajos y dices para sobrevivir, o sea, no es que tu segundo o tu tercer trabajo sea para superarte en cuestiones adquisitivas, es para sobrevivir.
Nostropos nos continúa diciendo, es que es demasiado al mismo tiempo. Por un lado, la hiperinflación. Ajá. Sí, está bien, Nostropos, no te preocupes. De cualquier forma, estamos a solo 20 minutos. Vaya, a 20 minutos nos vamos porque en el Discord el siguiente programa le pertenece a Tere y ella pues va a estar hablando. De cualquier forma, cada miércoles puedes seguir participando en Cyberpunkers. Este programa se va a subir a manera de podcast y todos los, claro que sí, adelante, yo soy una figura pública. Desde el año 2010 pues soy algo así como una especie de influencer a nivel estatal, así que de hecho si me quieren mandar WhatsApp al 44 31 72 20 20 con el más 52 de México y pues ya saben. En todo caso creo que es un tema bastante interesante, ¿no? Me gustaría mucho que el próximo programa en el que abordáramos geopolítica estratégica nos enfocáramos más bien a la ciencia ficción, a ver qué tipos de planetas con gobiernos globales nos han... No pues, Escalita, no, perdón, mis ojos me traicionaron. Vamos a dedicarlo, geopolítica estratégica parte 2, más bien a la ciencia ficción. Perdón, es que Escatita, testigo de Escatita, dice Bronco dejando sus watts. No, perdón, no sé si nuestros amigos de Latinoamérica, yo estoy seguro que no saben el Bronco es pues un personaje con el que no me gustaría que me compararan. Y lo más gracioso del mundo es que puede ser nuestro presidente. A todos los mexicanos que nos están escuchando, por el amor de Dios, no ni por accidente voten por el Bronco. Sí, Suni. No voten por el Bronco nunca, no, por favor. Es más, mejor no voten. Pero bueno. Bueno. Bueno, es que yo soy apolítico. Yo, como desgraciadamente me dediqué a hacer comerciales para varios partidos políticos, me quedé pues, muy desencantado de todos ellos. Entonces, en realidad no pienso defender a ninguno de ellos. Yo creo que el verdadero cambio para México va a ser una revolución y no una revolución, entre comillas, democrática. Creo que desde el momento en el que primero dan parámetros de exposición en televisión, de límites, de presupuestos, y cómo todo se va convirtiendo en un América Chivas, más allá que en algo serio, en el futuro de nuestra nación, creo que no puedo creer en la democracia. Dice, es un intensivo de Ernesto, conozco sistemas de gobierno donde la democracia es una cortina de humo. Sí, exactamente. Por eso yo no voto. Exactamente, en el caso de México y en el caso del Bronco, pues sí, es literalmente una cortina de humo, pues bastante bien formada. Pero bueno, a reserva de que alguien quiera tomar los últimos 5 minutos para poder, tomar el micrófono, dar una última opinión, yo les insisto, este programa va a tener una segunda parte, tal vez ahora sí con Jorge Vázquez Piñón, definitivamente con una lectura más profunda de estos temas o de estos libros que son Future Shock y Choque de Civilizaciones, de mi parte,
pero también pues vamos a tratar de hacer un poquito más de ahondamiento en lo que respecta a pues nuestro futuro, ahora sí que político, más que geopolítico, político, porque estoy consciente de que en México vamos a tener un cambio. No sé si sea por tú ya sabes quién, Anaya no va a ganar, pero de todas formas el próximo presidente nos va a ofrecer algo forzosamente distinto. También sé que en los países sudamericanos la globalización está tomando un papel muy fundamental. Entonces, a reserva de que alguien quiera tomar el micrófono. Bueno. Entonces, les repito, próximo miércoles 6 de la tarde, hora de México. ¿Qué comeremos mañana? En Cyberpunkers por Discord Mosqueteros. Y pues en un futuro estén al pendientes, porque tengo varios temas pendientes en Cyberpunkers. Pero sí, geopolítica del siglo XXI parte 2, cómo no. Entonces voy a dejar los próximos 3 minutos para que hagan pruebas de audio con Tere en su espacio de inspiración. Muchísimas gracias a todos. Les recuerdo, esta es una iniciativa de Discord Mosqueteros. Si esto fuera una estación de radio, el director general sería Ernesto y estaría el cargo de controles por Sophie Geek. Así que un agradecimiento muy grande a ellos dos. Muchísimo, muy grande. Porque además creo que apenas está llegando Ernesto. Entonces, muchas gracias a ustedes dos. Y ya saben, esto es Cyberpunkers. Y por cierto, si tienen un tema que les preocupe del futuro, algo más al respecto, hay muchas cosas de las que tenemos que hablar. ¿Cómo nos vamos a vestir? Las drogas del futuro. Hay toda una escuela ensayística acerca de las drogas del futuro, y eso es un tema que me gustaría hablar. Entonces, ya saben, comenten en los posts sobre qué más quieren saber. Y por supuesto, Escantari Zul, tú también eres mi escucha favorita. Aunque casi nunca agarras el micrófono, tú eres mi escucha favorita, Escantari Zul. Y pues muchas gracias a todos. Dejo los próximos 10 minutos para hacer prueba de audio. Me despido, mi nombre es Asdrúbal Ramírez y esto fue el capítulo 7 de Cyberpunkers. Nos vemos la próxima semana.